Antes de que el nombre Gary Webb apareciera en los titulares, antes de que sus investigaciones sacudieran a todo un país, ya había señales. Señales ignoradas. Señales escondidas. Los Ángeles, 1984. Una noche cualquiera, una patrulla encuentra a un niño de apenas 13 años tendido en la acera. Convulsiona. No responde. En su bolsillo, una pipa casera. En sus pulmones, trazas de una sustancia que hasta entonces solo se encontraba en los círculos más marginales. Una roca blanca, pequeña, pero letal. Ese niño fue un presagio. De algo mucho más grande. Algo que no venía de un cartel aislado, ni de una banda local. Venía de lejos. De muy lejos. Lo que estaba comenzando no era una moda. Era una epidemia. Una que tomaría forma de piedra, de crack. Una droga barata, adictiva, devastadora, que en cuestión de meses se apoderaría de las esquinas, de los callejones, de los hogares más olvidados del país. Y lo más perturbador no fue su efecto, fue su origen, porque lo que parecía un fenómeno callejero era, en realidad, la consecuencia colateral de una guerra secreta. Una guerra sucia, fuera de las cámaras, fuera del Congreso, y financiada con polvo blanco. Gary Webb no era un revolucionario, ni un agitador. Era periodista. De esos que todavía creían que la verdad, por incómoda que fuera, merecía ser contada. Durante años, revisó informes, archivos olvidados, documentos sin firma, y una y otra vez, la misma ruta emergía del papel. Una línea trazada desde las selvas de Centroamérica hasta los barrios más abandonados de Estados Unidos. Una línea teñida de pólvora y de cocaína. Nicaragua, finales de los años 70. Un país en ebullición. Mientras la Guerra Fría dividía al mundo entre bloques ideológicos, América Central se convertía en terreno de disputa. Y en 1979, la historia dio un giro que puso nervioso a Washington. Una revolución popular derrocó a la dictadura de Somoza. Los sandinistas tomaron el poder, apoyados por Cuba, respaldados por Moscú. Y eso, para los halcones de la Casa Blanca, era intolerable. Una nueva Cuba, a solo 2 horas de Miami. La CIA no esperó el permiso del Congreso. Desde la sombra, urdió una estrategia: financiar a un grupo armado para revertir la revolución. Una fuerza irregular, sin uniforme, sin bandera, solo una misión: derribar al gobierno sandinista. Nacieron así los Contras. Pero había un problema, uno que ninguna ideología resolvía: el dinero. Con el Congreso bloqueando los fondos oficiales, la agencia buscó otra vía, una más rápida, más sucia, más rentable: el narcotráfico. Armas hacia el sur, cocaína hacia el norte. Un trueque silencioso, tolerado en nombre del interés nacional. Y así, mientras se entrenaban guerrilleros en las montañas de Honduras, el polvo blanco comenzaba a inundar las esquinas de Compton, Oakland, Chicago. Las calles se llenaban, los hospitales colapsaban, las morgues no daban abasto. Lo que parecía una coincidencia histórica, no lo era. Webb lo entendió antes que nadie. Esto no era una teoría marginal, era una operación estructurada. Había rutas, había contactos, y lo peor, había respaldo institucional. Durante casi una década, los informes pasaron desapercibidos. Los rumores flotaban, pero nadie se atrevía a mirarlos de frente. La CIA operaba con precisión quirúrgica, entrenando milicias, moviendo cargamentos, firmando cheques en la sombra. El costo, irrelevante. Mientras el objetivo fuera estratégico, las consecuencias sociales podían ignorarse. Y eso hicieron. Barrios enteros fueron empujados al abismo. No por accidente, no por negligencia, sino por diseño. Una red clandestina conectaba los laboratorios de la selva colombiana con las calles de Watts y Harlem. Un canal que transformaba kilos en millones. Y adictos en soldados invisibles de una guerra sucia. El crack no fue un error del sistema, fue parte del sistema. Y sin embargo, durante años, nadie dijo nada.
Ni una portada, ni una pregunta en el Congreso. Hasta que alguien rompió el silencio. Gary Webb. No era famoso. No tenía respaldo de una gran cadena. Solo su cuaderno, su grabadora y una sospecha. Mientras otros veían coincidencias, él veía conexiones. Mientras otros callaban, él escribía. Su investigación se llamó Dark Alliance, y fue una bomba. Webb demostró que, al mismo tiempo que el gobierno lanzaba la guerra contra las drogas, permitía e incluso facilitaba el ingreso de cocaína a gran escala, si eso servía para financiar su guerra secreta en Nicaragua. Nombres, fechas, rutas. No eran teorías, eran documentos, testimonios, contratos. Y el objetivo final era claro: convertir esa cocaína en crack y distribuirla precisamente donde el daño sería más devastador: las comunidades afroamericanas más pobres del país. Dark Alliance lo cambió todo, o casi todo, porque revelar la verdad tiene precio. A Webb le costó su reputación, su empleo, su salud mental y, según muchos, su vida. Cuando se habla del crack en América, no se habla solo de una epidemia de droga. Se habla de una fractura social, racial y política, de comunidades abandonadas, de niños empuñando armas más grandes que ellos, de madres que perdían a sus hijos, no una vez, sino una y otra vez, de barrios convertidos en zonas de guerra. Todo eso por una guerra que ni siquiera ocurría en suelo estadounidense. Una guerra que la mayoría de los ciudadanos jamás supo que estaba financiando, pero alguien lo sabía. Gary Webb siguió el rastro, y en el centro encontró 3 nombres que se repetían como un eco perturbador. Norwin Meneses, conocido como el rey de la cocaína en Nicaragua, una figura con conexiones tan altas como oscuras, que operaba desde la sombra. Danilo Blandón, su brazo operativo en Estados Unidos, el canal que unía la política con el narcotráfico, y Freeway Ricky Ross, un joven de South Central que pasó de no tener nada a controlar una red de distribución que movía millones. 3 hombres, 3 puntos clave en una red que, sin la indiferencia o complicidad de sectores del gobierno, jamás habría crecido. Webb no escribió su historia desde los márgenes, la escribió desde los archivos, desde los testimonios, desde las heridas abiertas de un país que aún no ha cerrado esa cicatriz. Para entender cómo llegamos hasta ahí, no basta con mirar las calles de Los Ángeles. Hay que volver al punto de origen. 1979. Managua. El régimen de Somoza agoniza. Un dictador atrincherado, hijo de una dinastía que había convertido a Nicaragua en propiedad privada. Corrupción, tortura, complicidad. Durante décadas, fue un aliado útil para la Casa Blanca. Entrenó tropas, facilitó invasiones, hizo el trabajo sucio de la geopolítica. Y mientras caía, en Washington ya se preparaban para la siguiente jugada. Gary Webb entendía algo que muchos pasaban por alto. La historia no empieza cuando los medios comienzan a cubrirla. Empieza mucho antes. A veces, con pactos discretos y traiciones calculadas. Para entender cómo el crack inundó Estados Unidos, Webb se remontó al corazón de Centroamérica, a una figura que durante décadas fue el rostro de la obediencia política: Anastasio Somoza. Somoza era más que un dictador. Era un aliado histórico de Washington. En 1954, ayudó a derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala. En 1961, cedió territorio para lanzar ataques contra Cuba en Bahía de Cochinos. En 1965, envió tropas a República Dominicana para aplastar una insurrección de izquierda. Incluso mandó soldados nicaragüenses al sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam, solo para demostrar lealtad. Era el hombre de los americanos, el peón perfecto. Pero los peones también se desgastan. En 1979, el mundo cambió. Los sandinistas avanzaban hacia Managua, y con ellos una amenaza: que Nicaragua se convirtiera en otra Cuba. En la Casa Blanca, la figura de Somoza empezó a incomodar. Los informes sobre torturas, ejecuciones y desapariciones eran imposibles de ignorar.
Su Guardia Nacional, financiada y entrenada por Estados Unidos, era acusada de atrocidades. Washington necesitaba lavarse las manos. Y lo hizo, como si décadas de apoyo, complicidad y favores pudieran desaparecer con un simple gesto. Le retiraron el respaldo. Somoza lo supo. Sintió la traición. Le suplicó al embajador que no lo abandonaran. Les recordó todo lo que había hecho, todo lo que había dado, pero ya no importaba. Había dejado de ser útil. En un último intento por sobrevivir, lanzó una advertencia desesperada. Si yo caigo, la Guardia Nacional caerá conmigo. Y ahí, Washington sí reaccionó. No por él, sino por lo que representaba esa milicia. Décadas de inversión, millones en entrenamiento, una fuerza que, pese a todo, seguía siendo su ficha más valiosa en el tablero regional. La Guardia Nacional, ese ejército moldeado por Estados Unidos como escudo contra el comunismo en Centroamérica, se derrumbó en cuestión de horas. El 17 de julio de 1979, bajo el amparo de la noche, Anastasio Somoza huyó del país en un jet privado. No se fue solo. Lo acompañaban sus generales, sus asesores y todo el dinero que pudieron cargar. Destino: Florida. En Nicaragua, el poder cambió de manos sin un solo disparo. Los sandinistas entraron en Managua, y con la caída del dictador, también colapsó el sistema de control militar que Washington había cultivado durante décadas. Algunos lograron escapar, otros fueron capturados, y algunos más desaparecieron. Pero mientras en Managua caía un régimen, en Washington comenzaba otra historia, una más oscura, una más silenciosa. La atención se desplazó del conflicto político a otra sustancia en ascenso: la cocaína. Durante años, la cocaína había sido un producto reservado a ciertos círculos. Algo de lujo, exclusivo. Una línea en el baño de un club de Manhattan. Una dosis en la mesa de ejecutivos de Hollywood. Pulcra, cara, casi sofisticada. La prensa comenzaba a hablar de ella como un fenómeno cultural, no como un problema de salud pública. La droga de los ricos, decían. Y en el Congreso, las alarmas sonaban muy bajito. Uno de los pocos que alzaban la voz era el congresista Tennyson Geyer. Advertía que lo que parecía un capricho de élites estaba mutando, que lo que nadie veía venir era una epidemia. Pedía acción, presupuesto, prevención, pero su voz se perdía en la indiferencia general. Para muchos, la cocaína no era una amenaza, era solo parte del espectáculo. Incluso entre expertos, se decía algo que hoy parece absurdo: que la cocaína no generaba adicción. Para Gary Webb, leer esas declaraciones años después fue confirmar una sospecha: que la ceguera no siempre es inocente. A veces es funcional. Mientras en Estados Unidos la cocaína seguía rodeada de glamour y desinformación, al sur del continente ya se gestaba una amenaza mucho más insidiosa. En Perú y Bolivia, médicos rurales y psiquiatras comunitarios comenzaban a reportar casos desconcertantes. Hombres destruidos mentalmente, pacientes con alucinaciones, episodios psicóticos, dependencia extrema. No era la cocaína que llegaba a Wall Street. Era algo más crudo, más directo, más letal. Una sustancia de color marrón, textura pastosa y olor penetrante. La pasta básica de cocaína. No se esnifaba, no se ocultaba. Se fumaba directamente en cigarrillos caseros. Su efecto era inmediato, explosivo y profundamente destructivo. La pasta básica contenía hasta un 80% de cocaína pura. El polvo fino que se consumía en Estados Unidos raramente pasaba del 30%. Era barata, era adictiva y era accesible. Una combinación tan perfecta para el mercado como devastadora para el cuerpo humano. En los barrios más pobres de Lima y La Paz, los efectos eran visibles a simple vista: rostros demacrados, estados catatónicos, violencia irracional. Un psiquiatra peruano llegó a escribir que esta nueva droga estaba deshumanizando a cientos de hombres. Pero sus advertencias se quedaron encerradas en informes técnicos, redactados en español,
en papel, ignorados por los centros de decisión del norte. Gary Webb los leería años después, y entendería que la historia del crack no comenzó en South Central. Comenzó mucho antes, y mucho más lejos. Durante años, esas advertencias se perdieron en la distancia cultural y lingüística. Informes médicos redactados en español, archivados en instituciones sin poder mediático, nadie los tradujo. Nadie los tomó en serio. Nadie, excepto uno. En Los Ángeles, un toxicólogo llamado Ronald Siegel empezó a ver señales parecidas. No venían de estudios en Perú o Bolivia. Venían de su propio entorno. Clínicas, informes forenses, entrevistas con usuarios, patrones de comportamiento errático, síntomas de dependencia intensificada, episodios de violencia extrema. Siegel había pasado años estudiando la cocaína. Sabía cómo funcionaba, pero esto era distinto. Leyó los estudios latinoamericanos, comparó datos y llegó a una conclusión inquietante. La forma fumada de la droga estaba cruzando fronteras. Ya no era solo un problema del sur. Estaba aquí, en Los Ángeles, y no venía sola. Los laboratorios clandestinos de Estados Unidos no se limitaron a copiar lo que ocurría en Sudamérica. Lo perfeccionaron, o, mejor dicho, lo empeoraron. Transformaron la cocaína en polvo en un producto más potente y adictivo. Le eliminaron los componentes solubles en agua y liberaron su base activa. El resultado, la freebase, una forma fumable, directa, intensiva, capaz de producir un subidón tan fuerte que ningún otro método se le comparaba. Y con ese subidón llegó el principio del desastre. Gary Webb no conocía aún a Siegel, pero años más tarde encontraría sus estudios y descubriría que el infierno ya había empezado antes de que alguien lo nombrara crack. Los primeros síntomas del colapso empezaron a hacerse visibles, no en las selvas ni en las estadísticas, sino en las calles de Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York. Era una epidemia sin nombre aún, pero ya dejaba su firma. Adicción inmediata, brotes psicóticos, derrumbes emocionales, violencia sin control. Y sin embargo, nadie detenía lo que venía. Las alarmas se acumulaban. Los informes médicos se multiplicaban. Pero en los pasillos del poder reinaba la sordera. Pocas voces se atrevieron a romper el consenso de inacción. Una de ellas, Robert Bick, neurofarmacólogo, profesor de Yale, editor de los trabajos de Freud sobre la cocaína, un experto con credenciales, con acceso, con autoridad. Estaba en el Congreso el mismo día que el diputado Tennyson Geyer habló de una pandemia inminente. Bick escuchó en silencio. Esperó su turno. Y cuando le tocó hablar, no lo hizo con cortesía. Acusó al gobierno de minimizar los riesgos, de ignorar los datos, de esconder la verdad. Y lanzó una advertencia que, hoy, parece profética. Aún no tenemos una epidemia de freebase o pasta base fumada en Estados Unidos, pero es altamente probable que ocurra. Pidió una campaña nacional de información, datos, imágenes, prevención. No pidió censura ni castigo, pidió conciencia. Pero en esa sala no hubo reacción, ni fondos, ni plan, solo una pregunta seca, casi irónica. ¿Y qué está haciendo la DEA para evitar que los bolivianos y peruanos sigan cultivando coca? Gary Webb, años después, recordaría esa frase, no por su cinismo, sino porque ilustraba algo más profundo. La ceguera institucional no es siempre ignorancia, a veces es decisión. El problema ya no estaba en los Andes, había bajado de altitud, había cruzado fronteras, y ahora estaba a punto de estallar en las calles de Estados Unidos. Cuando se entierra la verdad bajo tierra, se acumula con tal fuerza que el día que estalla, lo arrasa todo. Émile Zola. Gary Webb lo entendió tarde, como tantos. Pero cuando lo comprendió, lo escribió todo. Para entender cómo esa droga llegó a Compton y a Watts, había que regresar otra vez a Nicaragua. Después de la caída de Somoza, el país se sumió en el caos. La Guardia Nacional desapareció como si nunca hubiera existido.
Los sandinistas tomaron el poder sin resistencia, y la élite que había vivido blindada por décadas salió huyendo como pudo. Uno de esos exiliados aterrizó en Los Ángeles el 5 de julio de 1979. Su nombre, Óscar Danilo Blandón Reyes. Pero Blandón no era un refugiado común. Venía de la cima, hijo de terrateniente, casado con una heredera poderosa, educado, conectado. De pronto, lo había perdido todo. En California, tuvo que empezar desde cero, sin privilegios, sin títulos, sin país. Consiguió trabajo en un lote de autos usados, propiedad de unos compatriotas, los hermanos Torres. Nicaragüenses grandes, robustos, siempre acompañados de dos mujeres ligadas, según Webb, documentaría más tarde a una familia con apellido temido, Escobar. En ese momento, ni Blandón ni los Torres estaban metidos en el tráfico. Aún. Pero algo hervía bajo la superficie. Blandón empezó a reencontrarse con otros exiliados. Primero fueron charlas entre compatriotas, historias de un país perdido, recuerdos, dolor, rabia, y luego la conversación cambió, de la nostalgia a la estrategia, de la política a la revancha. Blandón ya no quería reconstruir su vida, quería recuperar su país, y para eso iba a necesitar algo más que palabras. Lo que comenzó como conversaciones entre nostálgicos exiliados, pronto se transformó en algo más serio. La rabia compartida, el deseo de recuperar el país perdido, la sensación de haber sido traicionados, todo eso se condensó en una idea concreta: crear una resistencia desde territorio estadounidense. 5 hombres, una ciudad, Los Ángeles, un nombre, FDN, Fuerza Democrática Nicaragüense. Ese sería el primer ladrillo de lo que, con el tiempo, el mundo conocería como los Contras. Pero en sus inicios, la FDN no era más que una bandera de papel. No tenía soldados, ni armas, ni recursos. El dinero que Danilo Blandón conseguía modesto, informal, disperso, no se usaba para estructurar una guerrilla. Servía para financiar a otro grupo más peligroso, la Legión del 15 de septiembre, una milicia compuesta por exguardias de Somoza refugiados en Guatemala. Radicales, armados, con cuentas pendientes. Gary Webb rastreó los movimientos de dinero y descubrió que esa legión fue el primer brazo armado real del exilio nicaragüense. Todo cambió en agosto de 1981. Desde Langley, sede central de la CIA, llegó la orden de consolidar esfuerzos. Los distintos grupos desperdigados debían fusionarse en una sola fuerza, una estructura que pudiera ser armada, financiada y controlada. Para liderar ese proyecto, la agencia recurrió a un rostro conocido: Enrique Bermúdez, coronel de la extinta Guardia Nacional, formado por instructores estadounidenses y con contactos directos en el Pentágono. Sobre el papel, parecía ideal. Tenía experiencia militar, apariencia respetable y obediencia asegurada. En 1980, la CIA le asignó una misión específica: crear un ejército contrarrevolucionario. Y para eso, lo conectaron directamente con la Legión del 15 de septiembre. Radicales, pero útiles. Una base sobre la cual edificar una fuerza más grande. Un año más tarde, con apoyo operativo y financiero de la CIA, la FDN quedó oficialmente constituida como fuerza paramilitar. Y no pasó mucho tiempo antes de que Bermúdez aterrizara en Los Ángeles. No venía a dar discursos, venía a reclutar. En esas primeras reuniones de coordinación y recaudación, estaba presente Danilo Blandón. ¿Fue en ese momento cuando comenzó el gran tráfico de cocaína? No exactamente. En esas primeras reuniones, Danilo Blandón aún no era un narcotraficante. Era un exiliado con ideas, sin dinero, sin red, pero con algo que nunca había tenido antes: una causa. La causa de reconstruir Nicaragua desde el exterior, de vengar la caída de su mundo, de demostrar que no todo estaba perdido. Enrique Bermúdez, con su porte militar y su aval silencioso de Langley, se presentó ante el reducido círculo de exiliados con un mensaje claro:
Había que defender la libertad. Había que organizarse. Y sobre todo, había que financiarse. Pidió símbolos. Pidió acción. Y pidió dinero. Blandón, decidido a demostrar compromiso, dio un paso inmediato. Contrajo un préstamo. Compró una camioneta. Y la envió directamente a los campamentos de los contras en Honduras. Ese fue su primer aporte tangible a la guerra. Un vehículo usado, cargado con esperanza y con urgencia. Pero esa buena voluntad, como descubriría muy pronto, no era suficiente. Una guerra no se mantiene con donaciones aisladas. Necesita estructura, logística y muchísimo dinero. Y ahí, la historia cambió de curso. La cocaína, hasta entonces un negocio marginal o una actividad paralela para algunos exiliados desesperados, empezó a perfilarse como una fuente viable de financiación. Gary Webb reconstruyó esta transición en sus artículos. Cómo el paso de la política a la criminalidad no fue abrupto ni ideológico. Fue práctico, necesario, calculado. Y aunque Blandón sería una pieza crucial, no fue el primero en moverla, ni el más importante al inicio. Había otro nombre en las sombras. Uno que ya estaba preparado, con experiencia, con rutas y con ambición. En medio de esa telaraña de exiliados, patriotismo y operaciones encubiertas, hay un nombre que casi no aparece en los registros oficiales, pero que, según Gary Webb, fue pieza central en la ecuación que desató una tormenta. Norwin Meneses. Antes de que los contras existieran, antes de que el término cartel dominara titulares, Meneses ya era el rey no declarado de la cocaína en Nicaragua. En los años 70, actuaba como enlace del cartel de Cali en Centroamérica. Tenía negocios, rutas, aliados. Era un operador con total impunidad. Su hermano era general en la Guardia Nacional, cercano a Somoza. Tenía protección política. Y la calle a sus pies. Poseía bares, burdeles, empresas pantalla. Movía cocaína como si fueran cargamentos legales. Compraba policías. Conocía a los jueces. Y tenía, desde la infancia, una relación directa con Enrique Bermúdez. Cuando los sandinistas tomaron el poder, Meneses no se quedó a esperar represalias. Abandonó Nicaragua rápidamente, pero no para esconderse. Regresó al negocio y lo expandió. Se movía entre San Francisco y Miami, dos ciudades con tradición en tráfico, con contactos consolidados y con estructuras que le permitían operar sin llamar la atención. Fue allí, en Miami, donde su historia se cruzó con la de Danilo Blandón. Una llamada bastó. Un viejo conocido de colegio le dio un consejo sencillo. Un hombre está por llegar a Los Ángeles. Escúchalo. Te conviene. Ese hombre era Norwin Meneses. Blandón lo fue a recibir al aeropuerto. Sabía quién era. No necesitaba presentación. Había oído los rumores, los nombres, las advertencias, pero también las oportunidades. Blandón sabía quién era Meneses y sabía que acercarse a él era jugar con fuego. Cuando se encontraron, no hubo vueltas. Meneses fue directo. No se trataba de nostalgia, ni de discursos. Se necesitaba dinero, urgente, y tenía un plan. Vamos a vender cocaína en Los Ángeles. Con eso, financiaremos la guerra. Décadas después, Blandón recordaría aquella frase sin rodeos, y la decisión que marcó el resto de su vida. Durante 10 años, Norwin Meneses me dijo que vendiera droga para recolectar fondos para los contras. Así es como empezamos. No fue una decisión automática. Blandón dudó. Lo debatió consigo mismo. ¿Financiar una guerra con droga era traición o sacrificio? Finalmente, aceptó. Si la causa necesitaba cocaína para sobrevivir, que así fuera. Pero había algo que no encajaba, algo que ni Blandón, ni muchos otros, podían explicar. ¿Cómo era posible que Norwin Meneses, con antecedentes por tráfico, lavado de dinero, incluso homicidio, se moviera por Estados Unidos como si nada? Estaba fichado por el FBI desde los años 70. La DEA lo conocía. Su nombre aparecía en múltiples investigaciones. Y sin embargo, cruzaba fronteras como un turista en tránsito. ¿Protección?
¿Conexiones? ¿Un salvoconducto con siglas oficiales? En 1997, el Departamento de Justicia abrió una investigación interna. El inspector general revisó archivos, reportes, cruces migratorios, buscó alertas, órdenes de captura, avisos diplomáticos. ¿El resultado? Nada concluyente. Ni pruebas, ni explicaciones. Solo un rastro lleno de ausencias. Para Gary Webb, eso fue más revelador que cualquier documento filtrado. Cuando el sistema no responde, también está hablando. Las ausencias en los registros no eran solo errores administrativos, eran sombras, vacíos que parecían colocados con precisión quirúrgica. Algunos archivos migratorios de Norwin Menezes estaban incompletos, otros habían desaparecido por completo, y muchos, simplemente, nunca existieron. Pero los hechos hablaban por sí solos. Menezes se movía libremente entre países, sin detenciones, sin interrogatorios, sin obstáculos, y lo hacía con la familiaridad de quien conoce los pasillos invisibles del poder. Él mismo, años después, admitiría lo impensable. Había colaborado con agentes de la CIA en Nicaragua, ayudándoles a desplazarse tras la toma sandinista. Sabía qué caminos eran seguros, qué fronteras podían cruzarse sin dejar rastro, a quién llamar y a quién no. Tal vez, solo tal vez, alguien le estaba devolviendo el favor. Poco después, Menezes y Blandón viajaron juntos a Honduras. Allí, en la base improvisada de la FDN, se reunieron con Enrique Bermúdez. La escena era casi simbólica. Un militar en busca de armas, un traficante con rutas y un exiliado decidido a no volver a perderlo todo. La conversación fue breve. El diagnóstico, directo. La causa estaba al borde del colapso. Sin fondos, sin equipo, sin respaldo oficial, Bermúdez no disimuló su posición. El fin justifica los medios. No era una sugerencia, era una doctrina. Él mismo, años más tarde, reconocería haber recaudado dinero en California. También había reclutado combatientes entre la diáspora nicaragüense en Estados Unidos. Lo que antes era un puñado de patriotas en fuga, ahora era una estructura organizada, con canales logísticos, mando jerárquico y apoyo externo. Una máquina de guerra, o más bien, una máquina de guerra tercerizada, porque oficialmente los contras no existían, pero oficiosamente operaban como una extensión de los intereses estadounidenses en Centroamérica. El único problema era el de siempre, el dinero. Washington estaba paralizado. La administración Carter había bloqueado toda asistencia. Los fondos públicos estaban cerrados. Y entonces, en ese vacío, entró la droga. Todo cambió en el otoño de 1980. Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca con un discurso agresivo y una visión clara. La Guerra Fría debía ganarse, sin matices, sin pausas. Donde Jimmy Carter veía diplomacia y distensión, Reagan veía trincheras. Para él, Nicaragua no era solo una crisis centroamericana, era un nuevo Vietnam en potencia. Una Cuba 2, demasiado cerca de casa. Días después de asumir el poder, congeló toda ayuda al gobierno sandinista y dio una orden no escrita, pero muy clara: busquen soluciones y háganlo rápido. Desde entonces, la maquinaria se reactivó. Agentes de inteligencia comenzaron a moverse. Silenciosos, decididos, sin uniformes. Contactaron a grupos exiliados. Distribuyeron fondos justos para mantenerlos vivos. Ni mucho, ni poco. Lo suficiente para no desaparecer. En noviembre de 1981, la FDN ya no era una célula improvisada. Se convirtió en el brazo visible de la resistencia. Y, más importante aún, en el canal oficial del nuevo plan encubierto. Reagan firmó una autorización secreta, un plan integral para desestabilizar al régimen sandinista desde dentro y desde fuera. La CIA quedaba legalmente habilitada para llevar a cabo operaciones clandestinas, no solo en el terreno militar, sino también político, propagandístico y financiero. El presupuesto inicial, $20 millones. Un número que parecía grande en el papel,
pero que no alcanzaba para sostener una guerra real. La agencia necesitaba más, y necesitaba autonomía. Por eso, en los informes, se aclaraba que las acciones debían ejecutarlas combatientes nativos, pero cuando el riesgo era alto, la CIA desplegaba a sus propios agentes, latinos entrenados para parecer exiliados, infiltrados para no dejar huella. En caso de ser descubiertos, todo podría negarse. En diciembre de 1981, William Casey, director de la CIA, compareció ante el Congreso. Dijo que lo que ocurría en Nicaragua no era una guerra, era defensa nacional. Desde ese día, la Operación Contra dejó de ser una iniciativa dispersa. Pasó a ser una misión oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y la CIA tomó el control absoluto. La CIA no observaba, controlaba, supervisaba cargamentos, diseñaba operaciones, seleccionaba instructores con experiencia en guerra no convencional, distribuía cada dólar, cada fusil, cada hoja de propaganda. Dirigía la resistencia como si fuera un ejército propio. Los contras cumplían órdenes. Nada más. No preguntaban, no discutían y, sobre todo, no hablaban. Negar cualquier vínculo con la agencia era parte del entrenamiento. South Central. El gran enemigo de la verdad no es la mentira deliberada, sino el mito persistente, convincente y falso. John F. Kennedy. Mientras los satélites espiaban la jungla nicaragüense, en las calles agrietadas de South Central, Los Ángeles, la tormenta ya había comenzado. Pero no eran pequeñas dosis, ni ventas discretas. Eran cargamentos enteros. Según declaraciones posteriores de Danilo Blandón, la red liderada por Norwin Meneses introdujo al menos 900 kilos de cocaína en 1980. A valor de la época, eso equivalía a más de 54 millones de dólares. Y según Blandón, ese dinero tenía un solo destino: financiar la guerra contra el sandinismo. Pero el comienzo no fue épico, ni glorioso. Fue torpe, lento, impredecible. Blandón tenía 2 kilos en las manos, y ni un solo comprador confiable. Danilo Blandón no sabía vender droga. No era su mundo. No conocía el lenguaje, las reglas, los códigos, pero tenía 2 kilos y un compromiso ineludible. Y tenía encima la presión constante de Meneses, que pedía resultados, cada semana, sin excusas. Desesperado, Blandón buscó refugio en lo que sí dominaba: el negocio del automóvil. Llamó a contactos antiguos, gente de concesionarios, talleres, chatarrerías. No eran narcos. Eran tipos de barrio, discretos, acostumbrados al efectivo. Y fue suficiente. La cocaína empezó a moverse. No rápido, no en masa, pero sí de forma constante. El dinero empezó a entrar. No para Blandón, para Meneses. Él centralizaba los ingresos y, según los testimonios posteriores, canalizaba esos fondos hacia la resistencia armada. Blandón apenas sobrevivía. Pagaba la renta, cuidaba de su hija y evitaba llamar la atención. No vivía como un traficante. No todavía. Pero entonces, a finales de 1982, todo cambió. El mercado explotó. Y no por casualidad. Había 2 razones clave. Primero, la advertencia ignorada durante años, esa mezcla fumable, letal, que arrasaba en Sudamérica, finalmente llegó a las calles de Los Ángeles. Ya no era cosa de médicos o psiquiatras. Era una epidemia visible, violenta, incontrolable. Segundo, en ese mismo escenario, emergió un joven del gueto, sin estudios, sin contactos, pero con una mente afilada como una navaja. Ricky Donnell Ross. En las esquinas, lo llamarían por un nombre distinto: Freeway, Ricky Ross. No era una celebridad, ni un capo clásico. Era un producto del barrio, pero estaba a punto de convertirse en el rostro visible del crack en Estados Unidos. South Central, Los Ángeles, años 70. Un lugar donde los sueños se oxidaban en las rejas de las ventanas, donde la pobreza no era noticia, era rutina,
Allí nació Ricky Donnell Ross. Allí creció. Y allí aprendió rápido una regla no escrita. El sistema no iba a salvarlo. Diciembre de 1979. Ross tenía 19 años. Cuando un amigo del barrio se le acercó con algo nuevo, una roca blanca, del tamaño de una uña. La puso en una pipa, la encendió y la fumó. Ross pensó que era una broma. Había visto drogas antes. Marihuana, cocaína, heroína, pero eso no se parecía a nada. Era cocaína, sí, pero transformada, fumable, accesible, letal. Hasta ese momento, la cocaína era una droga de élite, una raya en el baño de una discoteca, no algo que ardiera sobre una cuchara oxidada en mitad del gueto. Intrigado, Ross llevó la sustancia a un proxeneta local. Este la probó y pidió más. Urgente. Pero Ross no tenía más. No conocía proveedores. No tenía red. Solo tenía esa muestra y una idea. Porque en South Central, la cocaína era un mito caro, un lujo fuera del alcance. Pero esa piedra, esa caillou improvisada, era otra cosa. Una mutación del freebase. Más callejera, más potente, más adictiva y más peligrosa que cualquier otra cosa que el barrio hubiera visto. No hacía falta un laboratorio, ni fórmulas complicadas. Esa piedra blanca no era crack, aún, pero era su precursor más brutal. Una advertencia, el prólogo del colapso, una chispa que pronto se convertiría en incendio. Y ese incendio tenía un rostro, Ricky Donnell Ross. Pero Ricky no nació para ser traficante, no era violento, no bebía, no fumaba, no pertenecía a ninguna pandilla, aunque los Hoover Crips eran parte de su entorno desde la infancia. Eran sus vecinos, sus amigos de callejón, pero no su camino, porque Ricky tenía un plan, y era radicalmente distinto. Tenis, ese era su escape, su pasión, su obsesión. Se entrenaba cada día en las canchas públicas de South Central. Soñaba con una beca, con viajar, con ser profesional. No era solo un deseo, tenía talento. 3 años consecutivos en el mejor equipo escolar del distrito, pero había un muro invisible. No sabía leer, no sabía escribir. Su analfabetismo fue la grieta por donde se escapó todo. Sin notas, no había beca. Sin beca, no había universidad. Y sin universidad, el sueño se evaporó. En casa, la vida tampoco era fácil. Su madre, Annie, lo sostenía todo. Conserje en el centro de Los Ángeles. Turnos largos, salarios mínimos. Revisaba sus cosas. Le exigía respeto. Le pedía que no se dejara arrastrar. Pero en el barrio, las tentaciones no pedían permiso. Solo esperaban el momento adecuado. El padre de Ricky había desaparecido hacía años. No dejó carta, no dejó rumbo, solo una ausencia que lo marcaría para siempre. Fue su madre, Annie, quien lo crió sola, a pulso, a base de madrugones y silencios resignados. Y Ricky lo entendía, aunque no lo dijera. Sabía que tenía que encontrar otro camino, uno distinto al que ofrecía la calle. Ese camino comenzó, sin que lo supiera, en una cancha de tenis. Y con un hombre inesperado, el señor Fisher. Era profesor de tapicería automotriz. Y vio algo en Ricky que otros pasaban por alto. Potencial. Le consiguió una plaza en un centro de formación profesional. Una vía técnica, concreta, manual. Ricky empezó a estudiar reparación de autos. Y con ello, el tenis quedó atrás. Los sueños, en pausa. La calle se convirtió en su nueva cancha. Pero Fisher no era solo un educador. Con el tiempo, Ricky descubrió su otra faceta. No solo enseñaba tapicería, también traficaba cocaína. Un día cualquiera, le mostró un pequeño paquete, 50 en cocaína pura. Fácil de mover, fácil de vender. Tentador para un joven sin beca, sin red de apoyo y con demasiadas cuentas por pagar. La idea no tardó en tomar forma. Ricky buscó a Colin Neal, un amigo recién salido de prisión. Le propuso entrar juntos. Al principio dudaron, pero la necesidad no espera.
Fisher les entregó la primera muestra. Una oportunidad, una prueba. Y cometieron el error clásico. Vendieron a crédito. El cliente desapareció. Y ellos se quedaron con las manos vacías. Pero no se rindieron. Volvieron a intentarlo. Vendieron un coche. Un modelo viejo, oxidado, que apenas arrancaba. Pero fue suficiente. Con ese dinero, consiguieron una segunda carga. Esta vez, no hubo crédito. Solo billete en mano. Vendieron en dosis pequeñas. Paquetes que cabían en el puño. Movieron rápido. Y multiplicaron. Así, Ricky Ross dio su primer paso real en el negocio. No una prueba. No una aventura. Un modelo replicable. Comprar, cortar, vender, reinvertir. Y sin saberlo, acababa de ingresar en una red mucho más grande que él mismo. Una red que mezclaba tráfico internacional, conflictos armados y un daño social irreversible. Era 1982, el año perfecto para escalar. Estados Unidos estaba siendo inundado. No por agua, por cocaína. El cartel de Medellín empujaba producto como nunca antes. Miami era la pasarela. Los aviones aterrizaban, los barcos llegaban, y el precio del kilo se desplomaba, de 75.000 a 60.000 en semanas. Y bajando, para Ricky y Oli, su socio, era la oportunidad perfecta. Más barato, más volumen, más clientes. Ricky no improvisaba. Aplicó al negocio la misma disciplina que una rutina de entrenamiento. Nada de fiestas, nada de consumir, nada de lujo innecesario. No quería terminar como esos traficantes que se fundían en su propia adicción. Oli era distinto, más impulsivo, más vulnerable. Pero Ricky imponía reglas. No gastes, reinvierte, siempre reinvierte. Y en su mente, no era un criminal, era un empresario. Para Ricky, no era suerte, era destino, era estructura. Algunos creen que Dios los puso aquí para predicar. Yo sentía que me puso aquí para vender cocaína. Era una frase que repetía sin ironía, como si realmente creyera en esa misión. Pero el negocio había crecido más rápido que su primera red. El señor Fisher, su proveedor inicial, ya no podía sostener la demanda. No tenía logística, ni volumen, ni ambición, así que dio un paso al costado y los conectó con alguien más. Iván Argüellas, otro exiliado nicaragüense, silencioso, metódico, ya veterano en el juego. Desde hacía tiempo, Iván suministraba producto a Fisher, pero ahora, Ross y Oli lo tratarían directamente. Y todo cambió. Con Iván llegaron precios mejores, más cantidad, menos rodeos. El negocio explotó. Durante 8 meses, el flujo fue constante. Paquetes, billetes, distribución a toda velocidad. Pero entonces, silencio. Iván desapareció, sin aviso, sin rastro, ni llamadas, ni entregas. Ross y Oli se quedaron suspendidos en mitad de su propia red, con clientes esperando, con dinero comprometido, y sin un solo gramo que vender. Fue en ese vacío donde apareció Danilo Blandón. Y no fue casualidad. Blandón ya lo había notado. Desde lejos, desde los márgenes. Un joven afroamericano que movía más producto que cualquier latino en el sur de Los Ángeles. Eso no era común. Era útil. Era oro. Danilo Blandón no era aún un gran traficante. Movía 1 o 2 kilos a la vez. Siempre bajo las órdenes de Norwin Meneses. Siempre con la presión encima. Más dinero, más rápido. Era la consigna constante. Pero el negocio no fluía. Los márgenes eran mínimos. Los riesgos, enormes. Ni siquiera tenía coche propio. Rentaba autos para hacer las entregas. Mientras tanto, desde la sombra, observaba a Ricky Ross. Ese chico del gueto que, sin conexiones políticas, sin apellidos pesados, movía producto como si fuera el dueño de la ciudad. Yo quería conocer a Ricky, quería crecer en el negocio. Y entonces, el destino se abrió como una puerta vieja que nadie esperaba empujar. Iván Argüellas, su competencia directa, sufrió un accidente brutal.
O mejor dicho, un disparo. Su esposa le había metido una bala en la espalda. La columna destrozada. Parálisis total. Iván quedó fuera del juego. Y con él, desapareció la ruta que sostenía la red de Ross. En su lugar quedó un heredero improvisado. Henry Corrales, cuñado de Iván. Pero Henry no era Iván. Ni frío, ni calculador. Solo un fiestero con acceso. Y eso, para Blandón, fue la grieta perfecta. Se acercó. Ofreció una alianza. Él ponía la cocaína. Henry solo debía mantener el contacto con Ricky Ross. Trato hecho. Blandón, por fin, accedía al centro del juego. Y Ricky solo notó que los precios volvían a caer. No preguntó por qué. Solo compró más. Y vendió más. Y su red se multiplicó. Fue ahí, en ese cruce invisible de intereses, donde Ricky Ross y Danilo Blandón quedaron ligados para siempre. No hubo contrato, ni apretón de manos oficial, solo una conexión silenciosa, basada en flujo, dinero y necesidad mutua. Para Ricky fue el cimiento de un imperio. Para Blandón, la entrada definitiva a una red que pronto envolvería toda la ciudad. El crack. Estoy a favor de la verdad, sin importar quién la diga. Estoy a favor de la justicia, sin importar para quién o contra quién sea. Malcolm X. Ricky Ross había comenzado vendiendo cocaína en polvo. Pura, procesada, la misma que cruzaba fronteras desde Sudamérica. Cara, elegante, controlada, pero en las calles de South Central algo empezó a mutar. Algunos clientes dejaron de esnifar. Comenzaron a cocinarla. La transformaban en pequeñas piedras. Caillou, como aquella que Ricky vio, por primera vez, años atrás, y pensó que era un juego. Al principio, era una rareza de laboratorio improvisado, un experimento callejero, pero esa rareza se multiplicó. Lo que estaban creando no era Freebase, al menos no en su versión química original. Era algo más simple, más crudo, más letal, sin éter, sin pirotecnia, solo calor, bicarbonato y necesidad. Un producto barato, inmediato y devastador. Todavía no lo llamaban así, pero ya tenía forma, ya tenía olor, ya tenía una misión: conquistar el barrio, una esquina a la vez. Al principio, nadie lo quería. Una cocaína que se vendía por $25 parecía una trampa. Demasiado barata, demasiado rara, demasiado nueva. Los veteranos del polvo la miraban con desconfianza. No puede ser buena, no puede ser real. Pero Ricky recordó algo. Aquel primer cliente, un viejo proxeneta, volvió horas después, temblando, sudando, exigiendo más. Ahí entendió algo profundo. No era una droga, era una trampa perfecta. Si prendía, no habría vuelta atrás. Muchos no querían preparar nada. No sabían. No tenían tiempo. Solo querían fumar. Y entonces, Ricky decidió adaptarse. Primero, contrató cocineros. Gente que supiera la fórmula, pero eran celosos. Protegían el proceso como alquimistas medievales. Hasta que Ricky se cansó. Observó, aprendió, y se metió él mismo a cocinar. Agua, bicarbonato, calor. Cuando la mezcla crujía como papel al fuego, estaba lista. Comenzó a vender paquetes de $20, listos, rápidos, letales. Probó uno solo una vez. El golpe fue tan fuerte que decidió no repetirlo jamás. No quería perder el control. No quería terminar como sus clientes. Y lo que vio en ellos lo confirmó. Una sola dosis, y ya no querían otra cosa en la vida. Así fue como el crack empezó a invadir cada calle de South Central. No como una moda, sino como una plaga. Pero no, al principio no fue una mina de oro. A finales de 1982, Ricky Ross empezó a sentir los límites. Con la cocaína en polvo, los márgenes eran grandes. Pocos clientes, mucho dinero. Un negocio limpio, en apariencia. Pero el crack era otra historia. Era la calle. Y la calle no obedece a las reglas del comercio. Aquí no había cheques, ni maletines, ni intermediarios elegantes.
Solo paquetes de $20, uno a uno. Persiguiendo autos, recogiendo billetes sudados. Expuesto. Siempre. Pero el crack tenía algo que el polvo jamás tuvo. Accesibilidad. No hacía falta ser rico para drogarse. Un par de billetes bastaban para destruirse por completo. Y eso cambió todo. El mercado explotó. Cada esquina era un punto de venta. Cada noche, un flujo constante de dinero y de destrucción. Pero con el éxito, llegó el caos. Cualquiera podía convertirse en dealer. Un adicto con $150 podía comprar medio gramo, cocinarlo en su cocina y vender 10 o 12 piedras. El cliente se volvía competencia y el barrio un tablero de guerra. Ricky lo comprendió antes que nadie. La calle no era escalable, era insostenible. Si quería controlar el juego, tenía que salirse del menudeo, cambiar de nivel, convertirse en mayorista. Y así lo hizo. Comenzó a cocinar en volumen, producción continua, distribución organizada, producto listo para entregar, empaquetado listo para fumar. Fue una decisión técnica, pero también una declaración de poder. Y esa decisión lo cambió todo. Ricky había optimizado su sistema, reducía costos, evitaba riesgos, eliminaba competencia directa. Se convirtió en el primer mayorista de crack en Los Ángeles. Un proveedor silencioso, un arquitecto del caos. Pero justo cuando el engranaje parecía engrasado, apareció una grieta. Henry Corrales, su contacto principal, empezó a desmoronarse. Llegaba tarde, evitaba entrar al barrio, y cuando aparecía, estaba nervioso. Ricky no confiaba en él. No podía. Dependía de un solo proveedor. Y aún no sabía que ese proveedor era solo una fachada. El verdadero operador se movía detrás del telón. Danilo Blandón. Henry, en realidad, ya no daba abasto. La presión lo estaba devorando. Según el propio Blandón, en ese periodo entregaba entre 10 y 15 kilos por semana. Solo a Ricky. Eso significaba, con cada conversión, casi 1 millón de dosis de crack al mes. Solo en South Central. Y eso era una sola zona, un solo punto del mapa. La cocaína llegaba desde Miami, en vuelos discretos. 3 o 4 por operación, cada uno cargado con entre 200 y 400 kilos. El volumen era monstruoso, y Henry ya no podía manejarlo. El miedo lo aplastaba. Antes de desaparecer, rumbo a Honduras, le hizo una última jugada a Blandón. Toma el contacto con Ross, haz cargo. Solo pido una cosa, mi comisión, por cada kilo que muevas. Blandón no lo dudó. Sabía que Ricky Ross era mucho más que un vendedor de crack. Era una vía directa hacia una red de distribución inagotable, con el barrio como mercado y la desesperación como motor. Henry Corrales, superado por el volumen y el miedo, decidió desaparecer. Pero antes de huir, recogió a Ricky en coche y, durante una vuelta aparentemente casual, le soltó la verdad. Me voy. Te voy a dejar con alguien que te dará mejor precio. Más producto, todo irá mejor. Tenía razón. En cuanto Ricky empezó a tratar directamente con Danilo Blandón, el precio de la cocaína cayó aún más. Ricky accedía al mejor producto al mejor precio en toda la ciudad, y con eso dio un salto definitivo. Dejó de vender gramos y comenzó a mover kilos, más de 200 al mes. Esa cantidad equivalía, tras ser procesada, a más de 160 y 5.000 dosis de crack diarias. Más de 5 millones de piedras al mes, distribuidas en una sola zona de Los Ángeles. Ricky había dejado de ser un traficante. Ahora dirigía una estructura de distribución masiva. Era una industria. Una operación de escala nunca antes vista en el corazón de un barrio marginado. A partir de 1984, todo se desbordó. Blandón descargaba toneladas de cocaína semanalmente en los barrios negros de la ciudad, mientras Ricky Ross redistribuía a velocidad récord. El negocio crecía a un ritmo brutal, pero demasiado rápido. En solo un año, entre 1984 y 1985, ambos sabían que habían alcanzado un punto crítico.
Ricky vendía tanta droga que ni siquiera tenía tiempo para cocinarla él mismo. Recibía los kilos y los redistribuía directamente. La producción de crack quedó en manos de pequeños cocineros callejeros, muchos de ellos afiliados a las pandillas locales, que también crecían, ganaban poder y reclamaban territorio a medida que el dinero y la droga fluían sin control. El negocio crecía sin pausa, cada semana era más, cada entrega más grande. Ricky había alcanzado un punto que nadie imaginó. Compraba a Blandón 100 kilos de cocaína cada 7 días. Lo llamaba a cualquier hora, de madrugada, de mañana, como si el tiempo hubiera dejado de importar. La demanda era tan alta que la urgencia lo marcaba todo. Blandón empezaba a estar al límite, no solo por la presión, sino por el volumen que debía manejar. Ya no era un intermediario discreto, era el centro de una operación gigante. Para sostener ese ritmo, decidió hacer lo impensable. Se saltó a Meneses, se saltó a los canales tradicionales y fue directamente a las fuentes. Negoció con los proveedores colombianos, les pidió un favor personal, les dijo, confíen en Ricky, siempre paga, siempre cumple. Y ellos aceptaron. Así fue como Ricky recibió su primera carga a crédito, entre 20 y 25 kilos, sin pagar un solo dólar por adelantado. En dinero de la época, eso equivalía a cerca de $1 millón. ¿Un gesto de confianza o de ambición? Todo parecía funcionar. Todo iba como debía ir. El producto llegaba, se distribuía, se vendía, se multiplicaba, pero bajo la superficie algo empezaba a agrietarse. Ricky lo notó. Su proveedor, el hombre que hacía posible toda la estructura, empezaba a cambiar. Blandón bebía más. Se notaba errático. Consumía parte de la mercancía. Perdía el control. Incluso llegó a ofrecerle cocaína a Ricky, más de una vez, pero él siempre se negó. Sabía exactamente qué estaba construyendo, y sabía que cualquier debilidad podía hacerlo caer en un segundo. Mientras Ricky mantenía el enfoque, la disciplina y el control, Danilo Blandón comenzaba a deteriorarse. Había ganado peso. Se mostraba más distraído, menos preciso, menos confiable. Y eso, para Ross, era una señal de alerta, porque su estructura, esa maquinaria que había perfeccionado durante 2 años, funcionaba a la perfección, pero tenía un punto débil. Dependía de un solo hombre. Todo el sistema estaba sostenido por Blandón. Él proveía, él regulaba, él marcaba los ritmos, y no había alternativa. Nadie más podía ofrecerle las condiciones que él tenía. Mientras otros traficantes pagaban hasta $45.000 por kilo, Ricky seguía recibiéndolos a 38.000. Siempre, sin retrasos, sin escasez. Una diferencia que, multiplicada por 100 kilos, marcaba millones. Blandón no solo era su proveedor, era también su escudo. Le avisaba de redadas antes de que ocurrieran. Le señalaba quién lo estaba vigilando. Le hablaba de federales, de movimientos extraños. Ricky llegó a pensar que Blandón tenía un infiltrado en la policía, y cada vez que dudaba, los hechos lo confirmaban. Los federales aparecían exactamente dónde y cuando él había advertido. Ross lo sabía, le debía mucho, demasiado, y por eso se mantenía fiel, al menos en apariencia. Pero en su interior, algo había cambiado. Sabía que una red que depende de un solo hombre está destinada a romperse, y Blandón estaba mostrando grietas. Ricky comenzó a prepararse, no por traición, no por ambición, por instinto. Había aprendido una lección fundamental en ese mundo: la lealtad es valiosa, pero tiene un límite, y Danilo Blandón estaba cada vez más cerca de cruzarlo. Cada vez que lo veía, Ross notaba el mismo patrón. Blandón se mostraba más ausente, más lento, a veces tirado en el sofá, con la mirada perdida. Las entregas comenzaban a retrasarse. Las llamadas se acumulaban sin respuesta, y Ricky, que no era de improvisar, entendió que debía anticiparse. Tomó una decisión silenciosa, sin confrontar, sin romper,
comenzó a buscar otras opciones. Entre sus contactos, reaparecieron los hermanos Torres, antiguos aliados del círculo de Blandón. Sabía que ellos también manejaban cocaína, aunque a otra escala. En una reunión casual, uno de ellos deslizó su número. Por si acaso, dijeron. Ross no respondió, pero lo guardó. Y semanas después, los llamó. La respuesta fue inmediata. Los Torres estaban listos. Ofrecieron precios similares a los de Blandón, incluso mejores en ciertas cantidades. Ricky no dudó. Empezó a comprar a los dos. Jugaba a dos bandas. Usaba las ofertas de uno para presionar al otro. Exageraba cifras. Inflaba precios. Manipulaba cantidades. Era su tablero. Y en ese tablero, él jugaba solo. Blandón lo sospechó. Nunca lo confirmó del todo, pero algo no cuadraba. Cuando él entregaba 100 kilos, los Torres movían otros 50, tal vez 100 más. El volumen total crecía, pero sus ingresos no. Ross lo sabía. Sabía que, más tarde o más temprano, el sistema se tensaría, así que hizo lo que siempre hacía cuando se sentía vulnerable. Se blindó. Siguió el consejo que, irónicamente, el propio Blandón le había dado tiempo atrás. Diversifica, invierte. Y así lo hizo. Compró casas, varios edificios, un taller mecánico y, sobre todo, un motel, el Freeway Motor Inn. Un establecimiento sencillo, junto a la autopista, sin lujos, sin cartel luminoso, pero con algo que para Ricky valía más que cualquier suite de lujo. Discreción, entradas rápidas, salidas limpias, cero preguntas. Era el lugar perfecto para cerrar tratos o desaparecer si las cosas se ponían feas. Fue desde aquel motel, junto a la autopista, que Ricky Ross se transformó en leyenda. Su apodo definitivo nació allí, en ese punto sin glamour, alejado del centro, Freeway Rick. Mientras él consolidaba su imperio, el crack dejaba de ser un fenómeno limitado a esquinas y callejones. Empezó a expandirse como un virus sin freno. Lo que había comenzado como un mercado local, pronto se convirtió en una epidemia nacional. Y donde llegaba, dejaba una estela de caos. A comienzos de los 80, las pandillas más conocidas, los Crips y los Bloods, eran poco más que agrupaciones barriales. Controlaban un par de manzanas. A veces, ni siquiera eso. Su poder era limitado. Sus disputas, personales. Pero con la llegada del crack, todo cambió. Un informe de 1989 del Departamento de Justicia lo dejó claro. El nuevo mercado había transformado a esas pandillas en auténticas mafias urbanas, con estructura, con jerarquías, con armas. El dinero lo cambió todo. Y para proteger ese dinero, hacía falta más que intimidación. Necesitaban expansión, control territorial, fuego cruzado. La codicia los empujó más allá del barrio. Querían ciudades, querían estados enteros, y lo consiguieron. Desde Los Ángeles, los Crips y los Bloods llevaron el crack a Oregón, Kansas, Carolina del Norte, Virginia, Maryland. A donde iban, dejaban la misma marca: droga, violencia, muerte. En 1989, solo Washington, D.C., movía más de 200 kilos de cocaína por semana. Buena parte de esa droga provenía de las redes montadas por los pandilleros angelinos. Y en el centro de toda esa telaraña estaba él, Freeway Rick. No le interesaba el color de tu pañuelo. No le importaba si eras Crip, Blood o independiente. Si traías dinero, eras cliente. Su negocio no tenía bandera. Y esa neutralidad estratégica lo convirtió en el principal proveedor del conflicto. Fue el inicio de una migración criminal sin precedentes. Con el crack como moneda y las armas como argumento, las pandillas exportaron su guerra a cada rincón del país. Antes del crack, South Central era un barrio pobre. Golpeado, sí, pero con estructuras familiares, con comunidad. Después del crack, fue otra cosa. Una zona de guerra, las calles se llenaron de armas. Balaceras diarias, niños empuñando pistolas. Un caos sin control.
Un miembro de los East Side Crips lo dijo sin rodeos. Antes, nadie tenía una 9 milímetros, ni un M16, ni un AK-47. Después del 86, cualquiera podía conseguir una. Y en el trasfondo de esa transformación brutal estaba Danilo Blandón. Desde 1984, además de cocaína, había empezado a vender armamento a Ricky y su entorno. Fusiles, pistolas, metralletas, armas de guerra. La ironía era tan feroz como evidente. Mientras Estados Unidos declaraba luchar contra el comunismo en América Central, estaba armando a las pandillas más violentas de su propio territorio. Blandón nunca lo negó. Las armas que inundaban South Central salían de su red. Y su red era la red de los contras. Legalmente, todo se cubría bajo contratos de seguridad privada. En la práctica, las armas tomaban dos caminos. Uno, hacia el sur, a la selva nicaragüense. El otro, directo al corazón de Los Ángeles. Pero lo visible, las armas en las esquinas, las balaceras, era solo la superficie. Debajo, existía un sistema mucho más oscuro. Un engranaje preciso, transnacional, que conectaba al cartel de Medellín con la FDN y a ambos con sectores del propio gobierno estadounidense. Ya a comienzos de los 80, agentes infiltrados y soplones advertían lo que estaba pasando. El Departamento de Justicia recibía reportes cada vez más alarmantes, pero nadie los frenaba. Nadie quería mirar de frente. Un informante clave, reclutado por la DEA y amigo de infancia de Norwin Meneses, fue tajante. Dijo que Meneses enviaba cocaína desde Colombia, muchas veces pasando por Nicaragua, antes de aterrizar en Estados Unidos, y parte del dinero se transformaba en armas para los contras. Eso fue lo que denunció el informante. Aseguró que incluso agentes estadounidenses facilitaban las entregas, ya fuera permitiéndolas o directamente escoltándolas. Pero no fue el único en hablar. Poco después, otro testimonio sacudió los cimientos de la versión oficial. Allen Raúl Rudd, traficante reconvertido en informante federal, compartió una historia aún más grave. Durante una estancia en Medellín, dijo haber conocido a Pablo Escobar. Y en una charla informal, Escobar se quejó de algo curioso. El operativo antidrogas, liderado por el vicepresidente George Bush en Florida, estaba interfiriendo en los envíos del cartel hacia Miami. Entonces soltó una bomba. Según Escobar, tiempo atrás, existía un acuerdo con el gobierno estadounidense. Un acuerdo no escrito, informal, pero funcional. Aviones similares a los C-130, de uso militar norteamericano, llegaban cargados de armas a Colombia. El cartel descargaba el armamento. Y luego, cargaban los mismos aviones con cocaína, de regreso hacia bases militares estadounidenses. No mencionó directamente a la CIA, pero Allen Rudd no tuvo dudas sobre a quién se refería. Y eso no fue lo más grave. Escobar afirmaba tener pruebas. Una foto explosiva. George Bush, entonces vicepresidente, posando junto a George Ochoa, uno de los líderes del cartel. Y detrás de ellos, maletas repletas de dinero. Un material ideal para chantajear a cualquier político. Esa foto nunca apareció oficialmente. Nunca fue confirmada. Y para el gobierno estadounidense, mejor así. Pero Allen Rudd no estaba solo. Hubo más. Una voz más se sumó al coro de testimonios que apuntaban en la misma dirección. Wanda Palacios, informante del FBI en Miami y esposa de un narco colombiano, contó haber sido testigo de aterrizajes secretos de aviones vinculados a la CIA en Barranquilla entre 1983 y 1985. Según ella, los aviones aterrizaban con armas para la CIA. Luego regresaban cargados de cocaína. Palacios incluso acompañó a Pablo Escobar en limusina hasta uno de esos sitios. George Ochoa, el mismo que supuestamente aparecía en esa fotografía con George Bush, presumía de trabajar para la CIA y mover mercancía hacia el sur de Florida. Nadie podía ignorarlo ya. Aviones, armas, cocaína, la CIA. Y entonces apareció otro nombre clave: Varicil, un expiloto de la CIA que había roto el contrato.
Había sido reclutado por el cartel de Medellín y se convirtió en uno de sus pilotos más valiosos. Pero pocos sabían que Baricil trabajaba en paralelo para la DEA. Participó en operaciones clandestinas vinculadas a los contras, llevando armas a Nicaragua y trayendo cocaína de vuelta a Estados Unidos. En 1984, la Casa Blanca le dio una misión muy específica: infiltrarse, fotografiar un cargamento de cocaína siendo cargado en un avión militar y demostrar que el régimen sandinista estaba involucrado. ¿Cuál era el objetivo real? Se acercaba una votación clave en el Congreso sobre ayuda a los contras, y el gobierno necesitaba una excusa contundente, una prueba tangible que justificara una intervención, una base emocional para abrir el grifo de los recursos. Baricil regresó con las pruebas, entre ellas, una foto que sería presentada en cadena nacional. El mensaje no necesitaba traducción. Los sandinistas no eran solo un régimen hostil, eran narcotraficantes. La narrativa se reconfiguró en segundos. Apoyar a los contras ya no era una opción política, era una urgencia moral. Pero la verdad era otra. Años después, documentos desclasificados revelarían que ni la propia CIA pudo confirmar que altos mandos sandinistas estuvieran implicados en el tráfico de drogas. Tras meses de investigaciones internas, 0 pruebas concluyentes. Todo había sido parte de una estrategia, una escenografía diseñada para manipular al Congreso y a la opinión pública. Y Baricil fue asesinado meses después de la emisión de la fotografía. La versión oficial apuntó al cartel de Medellín. La versión extraoficial dice que sabía demasiado. Una red tentacular. Mientras desde Washington seguían enviando armas al sur, la verdadera guerra arrasaba el norte. Calle por calle, barrio por barrio, Estados Unidos comenzaba a desangrarse desde dentro. Y entonces alguien se atrevió a mirar. Jerry Gucetta, agente antidrogas del condado de Los Ángeles. Su motivación iba más allá del deber. Su hermano había sido asesinado por un dealer. Para Jerry Gucetta, aquello ya no era solo un trabajo, era personal. Había perdido a su hermano en manos del narco, y lo que buscaba no era justicia a medias. Un día cualquiera, revisando informes menores, se topó con algo que otros habrían ignorado. Un hombre sin empleo había comprado 8 máquinas para contar billetes. Un detalle ridículo, o una señal para Gucetta, era lo segundo. Siguió la pista, y el hilo lo llevó a 2 nombres que, hasta entonces, parecían fantasmas. Los hermanos Torres, sin antecedentes sólidos, sin delitos comprobables, pero con movimientos que no cuadraban. Vivían entre sombras. Pasaban por barrios de South Central como si dejaran migas de pan. Un maletín. Otro. Siempre en movimiento. Siempre un paso adelante. Gucetta lo siguió y encontró la grieta legal que necesitaba. Uno de ellos estaba en libertad condicional por posesión de cocaína. Era poco, pero era algo. El 11 de agosto de 1986, la policía irrumpió en la casa de los Torres. Y lo que hallaron no fue droga. Fue dinero, $400,000 en efectivo, escondidos en un armario. Pero nada más. Ni un gramo de cocaína, ni una pipa, nada. Los hermanos Torres sabían jugar. Como Blandón, jamás mezclaban la mercancía con el dinero. Si caían, lo máximo serían 3 años. Para Gucetta, eso no bastaba, no era suficiente. Así que cambió de estrategia. Se enfocó en lo que ellos no podían controlar: sus parejas. Ambas mujeres tenían lazos familiares con un nombre que aterraba incluso a los federales: Pablo Escobar. Y eso lo cambiaba todo. Jerry Gucetta no les dejó alternativa. Cooperaban o sus parejas irían a prisión. Y no solo eso, serían deportadas. Para los hermanos Torres, aquello era impensable. La familia era sagrada, y traicionar al cartel de Medellín equivalía a firmar su sentencia de muerte. Acorralados, cedieron, y entonces se abrió el abismo. Lo que revelaron superaba cualquier cálculo. Era una red colosal, viva, operativa, rutas definidas, depósitos secretos,
flotas de camiones que transportaban cocaína y efectivo como si fueran mercancías legales. Según su testimonio, habían lavado más de $100 millones en un solo año, 1986. Tenían escondidos entre 250 y 500 millones en efectivo, dispersos por toda el área metropolitana de Los Ángeles, y mantenían más de 1.000 kilos de cocaína en reservas activas. Gucetta pensó que exageraban, que intentaban negociar su libertad con historias infladas, pero los Torres fueron más allá, lo llevaron a presenciar la maquinaria funcionando en tiempo real. Entregas constantes, valijas repletas de billetes, 40 kilos de cocaína en movimiento en cuestión de horas, más de $7.000 recogidos en menos de 3 días. No era una exageración, era real, y estaba ocurriendo. Ahora, cada dirección tenía una función, cada persona, un rol, cada movimiento, un objetivo, una red perfecta, y en su núcleo, la conexión directa entre la cocaína, el dinero y la guerra. Un edificio abandonado no era solo un esqueleto urbano, era un laboratorio. Ahí se cocinaba el polvo blanco que luego devastaría calles enteras. Otro, más concurrido, centro de distribución. Allí llegaban los paquetes. Allí se decidía a qué esquina, a qué pandilla, a qué ciudad. Y luego, el Freeway Motor Inn, moderno, discreto. La oficina de Ricky Ross, el corazón silencioso de su imperio. Pero ese día, los Torres no solo señalaron a Ross, fueron más allá. Hablaron de Danilo Blandón, del hombre que mantenía el suministro constante, que traía kilos como si fueran pan. Sin fallos, sin pausas, sin rastro. Contaron cómo, durante meses, Blandón había abastecido a Ross y a Oli. Cómo movía el producto desde Sudamérica hasta Los Ángeles sin ser visto. Cómo mantenía una estructura tan perfecta que nadie, hasta entonces, había logrado detectar. Pero eso no era todo. Según los Torres, Blandón no era un simple narco. Tenía algo más: acceso, conexiones, información privilegiada y algo todavía más inquietante, una red de protección que ni ellos se atrevían a nombrar en voz alta. Para la policía, aquello era una victoria, pero en la práctica era una trampa, porque no tenían pruebas sólidas, ni una sola evidencia legal que conectara a Ross o a Blandón con los cargamentos. Todo estaba diseñado para eso, compartimentado hermético, blindado, y mientras los agentes revisaban papeles, el crack seguía fluyendo. Cientos de miles de dosis cada semana. Millones de dólares cambiaban de manos en cuestión de horas. Y Blandón seguía libre bajo vigilancia, pero libre. Entonces, Gucetta lo entendió. Para derribar ese sistema, no bastaba con atacar los bordes. Había que ir al centro, a la cabeza. Al rey del crack en South Central, a Ricky Ross. Fue así como, el 12 de enero de 1987, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y la Policía de Inglewood crearon algo nunca antes visto: la Freeway Task Force, una unidad especial multijurisdiccional, diseñada para una sola misión: derribar a Ricky Ross. Ya no era solo un nombre en un informe, era el enemigo número 1. Y esta vez, la policía no iba a esperar. No más vigilancia pasiva, no más escuchas. Era una guerra. No se trataba únicamente de arrestarlo, era un mensaje, una advertencia para South Central. Nadie es intocable. Un informe interno lo decía sin rodeos. Derribar a Ricky sería un símbolo, un ejemplo nacional. Para algunos oficiales, la misión no era profesional, era personal, como para Steve Pollack, veterano, testigo directo del derrumbe de su barrio. Lo había visto todo. Ricky Ross convirtió las calles en campos de batalla, envenenó a decenas de miles. Ese cáncer se expandió y destruyó todo lo que tocó. Con la Task Force respirándole en la nuca, Ricky empezó a sentirlo. El cerco se cerraba, y entonces llegó el primer golpe. 21 de enero de 1987. Redada masiva objetivo. El Freeway Motor Inn. No era una operación cualquiera.
La trataron como si fuera una fortaleza enemiga. Helicópteros, unidades SWAT, cercos perimetrales. Buscaban al rey. Pero Ricky no estaba allí. Se había marchado la noche anterior. Por instinto. O tal vez, porque alguien lo había avisado. Revisaron habitación por habitación. Nada quedó fuera. Confiscaron dinero. Y algo más inquietante. Una radio de alta frecuencia, sintonizada con las frecuencias de la policía. Ese mismo día, allanaron la casa de la madre de Ricky. Allí encontraron una UCI, 2 chalecos antibalas y una línea telefónica directa con él. Cuando Ross llamó, furioso, Steve Pollack no contestó. No quería hablar, quería derrumbar su imperio. Y lo intentaron. Las redadas se multiplicaron. La presión subía. Cada contacto de Ricky era observado. Cada movimiento, registrado. A finales de enero, la Freeway Task Force hizo público su primer balance. 15 órdenes ejecutadas, 5 arrestos, 4 kilos de crack incautados, 60 y $3,000 en efectivo, 20 armas de fuego. Pero lo más importante no estaba en la lista, era el mapa. Un mapa completo del imperio de Freeway Rick. Calles, puntos de venta, colaboradores. Una red que ya no era invisible. El jefe de la unidad fue claro. Eso no era una red, era un maldito cartel. Mientras la policía cerraba el cerco en Los Ángeles, Danilo Blandón ya sentía que la tormenta lo alcanzaba. Las redadas, la presión sobre Ross, la tensión en el aire, todo apuntaba a una sola cosa. El final estaba cerca. Y Danilo Blandón lo supo antes que nadie. Tomó una decisión: desaparecer. Vendió propiedades. Cerró negocios. Mandó a su esposa y sus hijos a Florida. Y luego, se fue él. Se llevó consigo $2 millones en efectivo. Y un propósito claro: empezar de nuevo. ¿Ese fue el final? No todavía. Porque Freeway Rick seguía en pie. Pero algo dentro de él se había roto. Su proveedor, su mentor, su escudo, se había desvanecido. Y la ciudad ya no era la misma. El mercado del crack estaba saturado. Los precios se desplomaban. Las pandillas peleaban por las sobras Crips, Bloods, independientes. Todos querían un trozo del imperio. Las calles eran un campo de batalla. El sonido de los disparos se mezclaba con el del dinero contado. Y el polvo blanco ya no valía lo mismo. Un kilo que antes costaba $50,000, ahora apenas alcanzaba los 12,000. El negocio se deshacía, y Ricky lo sabía. Era cuestión de tiempo. Ross entendió que era hora de salir. En el otoño de 1988, dejó Los Ángeles, se fue a Cincinnati. Buscaba un nuevo comienzo lejos del caos. Lejos de las calles marcadas por la guerra. Un intento sincero de empezar de nuevo. Compró casas. Invirtió. Quiso reconstruirse. Pero había algo que no podía cambiar. Freeway Rick seguía siendo Freeway Rick. Y la droga volvió a llamarlo. El teléfono sonó. Era Danilo Blandón. Desde Miami, le ofrecía un nuevo trato. Una oportunidad. De esas que Ricky nunca supo rechazar. Volvió a caer. Volvió el dinero. Volvió el producto. Volvió el vértigo del negocio. Lo que Rick no sabía era que esta vez su viejo socio jugaba para el otro lado. Danilo Blandón ya no era el mismo. Desde mayo de 1992, trabajaba como informante secreto de la DEA. Lo habían arrestado cargos de tráfico, blanqueo de dinero, cadena perpetua sobre la mesa. Pero Blandón no estaba dispuesto a caer solo. Negoció, jugó su última carta y ofreció lo que nadie más podía. Los nombres, uno por uno, socios, proveedores, distribuidores. Y en la cima de esa lista, Freeway Rick Ross. Blandón no tardó en volverse insistente. Lo llamaba constantemente, siempre con la misma cantinela. Deudas urgentes con los colombianos, negocios a medio cerrar, presiones ineludibles. Ricky Ross, aunque escéptico, comenzó a sentirse acorralado. La presión emocional se acumulaba, y al final accedió a reunirse. Pensaba que sería como antes,
una simple entrega, una transacción más en una larga cadena de acuerdos. Pero esta vez era diferente. Todo estaba controlado. En febrero de 1995, Rick acudió al lugar pactado. Se le pidió que revisara un vehículo que, según Blandón, contenía la mercancía. Al abrirlo, observó los paquetes. Varios kilos de cocaína, envueltos como tantas veces antes. Pero antes de que pudiera siquiera evaluar la calidad del cargamento, ocurrió. El silencio se rompió con gritos, sirenas, pasos apresurados. Agentes armados surgieron de todas partes, apuntándole con decisión. Rick intentó correr, una reacción instintiva, pero no tuvo oportunidad. En segundos, estaba en el suelo, esposado, vencido. El hombre que alguna vez dominó el mercado de crack de toda la costa oeste había sido traicionado por quien durante años consideró un hermano. A kilómetros de distancia, otra historia llegaba también a su final. En Nicaragua, Norwin Meneses, la sombra constante detrás del flujo de cocaína, el estratega silencioso del negocio, caía tras años de maniobras en la penumbra. Desde 1991, las autoridades nicaragüenses habían intensificado la vigilancia sobre sus movimientos. Y en noviembre de ese año, la operación culminó. Redadas simultáneas en varias de sus propiedades dejaron al descubierto el tamaño real de su imperio. 725 kilos de cocaína incautados, múltiples colaboradores arrestados y la estructura finalmente expuesta. Era el derrumbe de uno de los clanes más influyentes de Centroamérica, una red que, increíblemente, había crecido durante años bajo la vista complaciente, o al menos negligente de las mismas agencias que decían combatir el narcotráfico. Cuando fue arrestado, Norwin Meneses no mostró ni sorpresa ni arrepentimiento. En los interrogatorios, afirmó con calma que no había actuado solo, que había tenido el aval implícito de una superpotencia. Según él, durante años trabajó para la DEA, infiltrando redes de tráfico con una misión encubierta: vincular a altos mandos del sandinismo con el narcotráfico internacional. Pero esta vez, no hubo llamadas desde Washington. Nadie vino a rescatarlo. Su utilidad había expirado. Y con su caída, se cerraba uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Así termina esta historia. Ricky Ross, encerrado tras las rejas de un sistema que ayudó a construir, pero que jamás le perdonó su color de piel ni su impacto social. Norwin Meneses, capturado, después de años operando bajo la protección de silencios convenientes. Y Danilo Blandón, el operador intermedio, el engranaje clave, libre, protegido, blanqueado, convertido en informante estrella de las mismas agencias que, durante años, ignoraron su rol. ¿Y qué quedó detrás? Los contras. Un experimento geopolítico que sembró destrucción y dejó más preguntas que respuestas. El crack, esa epidemia silenciosa, expandida como arma química en los barrios más pobres. Comunidades enteras devastadas, atrapadas entre la adicción y la represión. Vidas rotas, madres enterrando hijos, escuelas vacías, cárceles llenas. ¿Todo por qué? Por un conflicto regional a miles de kilómetros, por el control de unos cuantos kilómetros de selva y unas pocas siglas en un mapa que nadie sabía pronunciar. ¿Querías la verdad? Aquí la tienes. Permitimos que traficantes inundaran nuestras calles. Financiamos una guerra ajena a costa de nuestros propios ciudadanos. Entregamos armas a pandillas mientras asegurábamos combatirlas. Elegimos sacrificar nuestros barrios más vulnerables para sostener un relato de seguridad nacional que, al final, nos dejó más inseguros que nunca. No fue un accidente, fue una elección, una política, y sus consecuencias todavía nos persiguen. Todo fue posible porque durante años creímos que el mal venía de lejos, no de dentro de nuestras propias calles. Lo que acabas de ver, lo que fue revelado, todo salió a la luz gracias al trabajo de un periodista audaz, Gary Webb, Premio Pulitzer. En 1996, publicó en el San Jose Mercury News una serie de artículos bajo el título Dark Alliance. En ese reportaje,
expuso con exhaustividad cómo una red de narcotraficantes vinculada a los Contras y apoyada indirectamente por la CIA, inundó Estados Unidos con toneladas de cocaína. Webb demostró que esa alianza invisible entre narcos y agencias federales fue un factor decisivo en la explosión del crack en los guetos afroamericanos. Un fenómeno hasta entonces casi imperceptible que se transformó, en cuestión de años, en una epidemia nacional. Dark Alliance fue pionero en su formato híbrido. Publicado simultáneamente en papel y en Internet, marcó un hito en el periodismo. Se volvió viral de inmediato. Llamaron a manifestaciones. Contertulios de radio lo defendieron. Políticos opositores lo citaron como prueba de una conspiración institucional. El escándalo alcanzó tal magnitud que provocó algo sin precedentes. El director de la CIA se vio obligado a romper su silencio. Acudió personalmente a una reunión comunitaria en el sur de Los Ángeles, donde centenares de ciudadanos afroamericanos exigían respuestas. Pero no hubo disculpas, ni revelaciones, solo evasivas, promesas de transparencia que nunca se cumplieron. Mientras tanto, Gary Webb se convertía en blanco de una operación silenciosa pero implacable. No con armas, con tinta. El New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times, los gigantes del periodismo tradicional, coincidieron en una misma tarea: desacreditarlo. Cuestionaron sus fuentes, descontextualizaron sus hallazgos, lo acusaron de teorías conspirativas, y con cada titular fueron apagando su voz. La redacción que lo había respaldado, el San Jose Mercury News, terminó cediendo a la presión. Se retractaron, lo aislaron, y Webb, con su carrera arruinada, desapareció del foco público. En 2004, apareció muerto. 2 disparos en la cabeza oficialmente. Suicidio. Extraoficialmente, una advertencia. Gary Webb no fue derrotado por la mentira. Fue castigado por decir la verdad. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por no conformarte con la versión oficial, por buscar lo que muchos prefieren ignorar. Este documental ha sido fruto de semanas de trabajo, investigación y escritura, y tu apoyo es lo que lo hace posible. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos videos, y déjanos un like si crees que historias como esta deben ser contadas. Hasta la próxima, y recuerda, a veces la verdad no nos libera, solo nos muestra el precio de conocerla.